si alguien hubiera contratado al mejor libretista, al mejor libretista, a la persona más imaginativa, escriba un libro con imaginación, sobre Chile. A ver, escriba 2 años sobre Chile, yo creo que no habría, pero jamás alcanzado la realidad que nosotros hemos tenido estos 2 años, con todo lo que ha ocurrido desde el estallido social en adelante. Tenemos elecciones presidenciales, imagínense las elecciones presidenciales que tenemos pasado mañana. Y justo, pero como si fuera un libro, un capítulo, muere Lucía Iriart, la esposa del general Pinochet, una persona que algunos dicen que tuvo mucho poder, otros dicen que no tanto y que fue un mito. Yo creo que tuvo mucho poder al interior de la casa del general, mucho. De hecho, cuando el general Pinochet rompió, y todo esto entre comillas, con Manuel Contreras, el jefe de los servicios secretos, después de ser acusado por Estados Unidos de participar en el crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, ella mantuvo su lealtad con el coronel Contreras hasta el final, en contra de la opinión de su marido, aparentemente, pero ahí estuvo. Y por lo tanto, una mujer con convicciones fuertes que, según el mismo Pinochet, fue quien lo convenció ya en el último instante a participar en el golpe de Estado que Pinochet no organizó, sino que se subió a última hora a una maquinaria que ya estaba montada. Una noche, ella le dijo, pasa para acá. Estaba el dormitorio de los hijos, todos durmiendo. ¿Tú quieres que caigan en el marxismo? Le dijo ella. Pinochet ya era el comandante en jefe del ejército. Y progresivamente ella también, no solamente ella, pero ella también lo fue empujando a participar en el golpe de Estado. Han fallecido Lucía Iriart, que mucho se decía que cuando algún general caía en desgracia, por ejemplo, si se sabía que tenía lío de faldas, ese general ya no tenía una carrera tan asegurada. Había que estar con ella en buenas. No mal. Hay mucha gente que no lo conoció, ella no conocía todo el ejército, pero obviamente la cúpula la conocía completa. Para seguir en la senda de esta serie ultra vertiginosa en la que se ha convertido nuestro país, si alguien la mira de afuera, hay varios que coinciden en eso, en que parece efectivamente una serie de ficción. No lo es la realidad, es nuestra realidad diaria, que tiene cambios de trama constantemente. Lo de ayer, por cierto, que nos llega en esa misma senda, sumado a todo lo que hemos sucedido. Pero nosotros acá en la radio siempre hablamos, y lo hacemos generalmente en estos últimos tiempos, de jornadas históricas, porque así es. Así lo fue el estallido social, así lo fue el plebiscito del apruebo, están siendo las jornadas de la redacción de una propuesta de una nueva constitución, lo van a hacer las próximas elecciones del domingo, por supuesto, y el día de ayer ni hablar con lo que ha sucedido con Lucía Iriart de Pinochet. Hay un punto que vamos a aclarar de inmediato en relación a la edad que tenía en el momento de su fallecimiento, porque se dice que tenía 98 años, porque circulaba ayer en redes sociales, se viralizó finalmente su certificado de nacimiento, dándola por nacida en 1923. Pero hay otros que dicen que en realidad que había nacido en 1924. Hay un tema ahí de esa época, comienzos del siglo pasado, en que las personas nacían y las inscribían un tiempo después, un mes, a veces incluso un año o más tiempo. Por supuesto que ayer hubo varias reacciones, muchísimas. Costó, eso sí, que la familia entregara una versión oficial de lo que había sucedido, y también personas cercanas a la dictadura que se refirieran también a la figura de Lucía Iriart. Y víctimas de la dictadura lamentaron que este deceso, se haya producido en lo que ellos llaman total impunidad. Lucía Iriart era hija de político. Su padre había sido senador, ministro radical del Interior del presidente Juan Antonio Ríos. Era un radical que se dice que nunca apoyó el golpe militar y por lo tanto tuvo mucha distancia y ya no hablaba de política con Pinochet ni con su hija porque no le gustó el golpe militar. Era una persona que era un político a la antigua. Pero también, y esto se comentó muchísimo, se comentaba en la época de la dictadura militar, que costó que la familia Iriart aceptara a Pinochet. Pinochet era un hombre modesto, el señor que estaba en el ejército, rudo, tosco, y por lo tanto venía Lucía Iriart de una familia de políticos.
Entonces, y clase alta, y Pinochet clase media. Sí, clase media. Costaba mucho que lo aceptaran y siempre existió esa cosa. Después lo aceptaron, está bien, Pinochet estaba ahí, bueno, se habían casado, se casaron en el año 43. Hola, Néstor Aburto está con nosotros. Hola, Néstor. Hola, Néstor. Se casaron en el año 43, donde la parroquia de los Sagrados Corazones, ahí en la Alameda, ustedes las conocen, los que andan por el centro de Santiago. Hay varios santiaguinos que no andan por el centro de Santiago, pero los que conocen el centro de Santiago, ahí está. Ahí se casaron, pero siempre había esa cosita de que podría haber tenido mejor destino Lucía. Mire con quién se casó Lucía. Además había una diferencia de edad importante entre ellos. También esto provocaba alguna ella tenía 19 años. Exactamente. Entonces se casó muy joven. Muy joven. Y claro, y no... Bueno, y después se movieron, porque los militares que se mueven de lugar en lugar, hasta que Pinochet, recordémoslo, estuvo destinado en Ecuador, fue agregado militar en Ecuador, donde tuvo un amorío. Y esto provocó prácticamente en algún momento la separación, la casi separación de la pareja. Un amorío muy conocido con una ecuatoriana que después estuvo en Chile. Ella lo vino a ver. Y con la que Pinochet mantuvo después una relación cordial con esta ecuatoriana, dicen que hasta el final, o sea, o por lo menos con muy avanzada edad, estos amores antiguos que, en fin, que después se transforman en amistad y con una buena relación. Eso pasa también. Ahí estaba, y ella nunca lo aceptó. Nunca aceptó todo esto y en algún momento estuvieron a punto de separarse. Ahora, todo esto antes del golpe. Ya con el golpe ya las cosas cambiaron. El poder también. Mira, el golpe los unió. Yo quiero decir que lo contábamos ayer. Pinochet se subió al golpe a última hora, llegó al lugar en que tenía que estar el día del golpe en Peñalolén, donde está el centro de telecomunicaciones del ejército, atrasado, muy atrasado. Y algunos dicen que llegó atrasado porque estaba a la guaita a ver cómo iban las cosas. Mandó a su familia, o sea, a Lucía Iriart y a sus hijos, a los Andes. A sus 5 hijos. A los Andes ese día, no estaban en Santiago, cerca de la frontera con Argentina, porque si las cosas iban mal, salto a Argentina. Ese era ese regimiento comandado por un coronel Cantuaria, que era constitucionalista, no estaba con el golpe, por lo tanto estaba resguardada por si las cosas iban mal. Y claro, después el coronel Cantuaria se suicidó a los pocos días, porque dicen que le pusieron una pistola sobre la mesa. Todas estas son historias, pero Lucía, el día del golpe no estaba en Santiago. Pinochet la mandó a los Andes con sus hijos. Ya, son historias, Néstor, que a lo mejor ya le dicen muy poco a la gente más joven en nuestro país, además. Sí, y es lo más probable. De hecho, ayer se pudo observar reacciones de gente, de personas jóvenes que ya están inmersos en el mundo laboral, pero que nacieron, claro, el año 99, el año 2000, estamos al año 2021, próximos al año 2022. Evidentemente hay personas que ven esto muy lejano respecto a los hechos que pasaron. Durante varios años, esto sí es lo que ha sucedido, al menos en el último lustro, durante varios años se especuló sobre su muerte. Esto cada vez que ingresaba al hospital militar para tratar alguna de las varias enfermedades que la quejaban. Sin embargo, ayer cerca de las 3 de la tarde, rodeada de su familia, en el departamento de su hijo, Marco Antonio, murió a los 99 años, como dijo la familia, Lucía Iriart Rodríguez, viuda del dictador Augusto Pinochet. Iriart, que según transmitió los más cercanos, la familia a través de sus más cercanos, había comenzado hace 3 días a empeorar su estado de salud. Se decidió hace 3 días no sacarla a la residencia donde estaba en la comuna de Lo Barnechea al hospital militar, sino dejarla al interior de la casa. Había un equipo médico que garantizaba evidentemente su situación, que era día a día empeorando. Este equipo médico del hospital militar iba a la casa y regresaba al hospital para hacer justamente esos chequeos. Pero ella no la movieron más de este departamento, de esta casa y de este departamento de su hijo Marco Antonio en la comuna de Lo Barnechea, hasta que ayer a las 3 de la tarde murió finalmente. De hecho, el año 2016, en esa misma residencia, el ministro en visita, Guillermo de la Barra, le tomó declaración en el caso de la investigación por apropiación indebida de bienes raíces en el caso SEMA Chile. Ese mismo año, el 2016, doña Lucía, como le gustaba que le dijeran,
Dejó la presidencia de la fundación, que dirigió por más de 40 años. La entidad fue investigada por la justicia de nuestro país y terminó por devolver 108 inmuebles al fisco. Incluso, y paradójicamente, el Consejo de Defensa del Estado pidió finalmente su disolución y que se concretó este mismo año, luego de recuperar 18.000 millones de pesos que estaban en manos de SEMA Chile. La mujer fuerte, el pilar más importante que tuvo el dictador Pinochet, como él mismo lo describió en varias entrevistas, finalmente murió. Si bien la familia había transmitido que no se iban a referir a estos hechos, fue el cuarto de sus 5 hijos, Marco Antonio Pinochet, quien leyó un comunicado escrito a mano y confirmó el fallecimiento de su madre. Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, Lucía Iriart de Pinochet, acompañada por todos sus hijos y nietos. Se durmió en la paz del Señor. Agradecemos las muestras de cariño y afecto. Confiamos en que en estos momentos de dolor respeten nuestro duelo. Sus funerales se realizarán privadamente. No aceptó preguntas Marco Antonio. Veíamos ahí en BioBio TV las imágenes que se captaron el día de ayer afuera de esta residencia en la comuna de Lo Barnechea, visiblemente afectado. Llegó un sacerdote, el cual estuvo aproximadamente unos 15, 20 minutos, según los reporteros que estuvieron en el lugar. Cuando salió, entregó algunas declaraciones muy escuetas, simplemente que a él lo habían llamado para realizar un responso. No quiso decir si era la familia Pinochet, todo esto en medio de las especulaciones de que sí, efectivamente se confirmaba el fallecimiento, luego que lo informara Chilevisión con CNN, nuestro medio asociado CNN Chile, el fallecimiento de Lucía Iriart. Llegaron algunas otras personalidades, pero la verdad que nadie quería hablar. Nadie que respondía a WhatsApp. Pasaron varios hechos interesantes. Habían altos oficiales del Ejército de Chile que señalaban que no, aparentemente todavía no, estaba mal, pero no ha muerto, la familia no ha dicho nada, lo cual muestra que la familia Pinochet está cada vez más alejada de las cúpulas militares de hoy. No podríamos decir de hace un par de años, pero al menos de hoy cada vez más alejadas. Quienes reaccionaron ayer de forma más rápida fueron organizaciones de derechos humanos, obviamente. Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, lamentó que su deceso se haya producido en total impunidad. Nuevamente un personaje de la dictadura cívico-militar se va en la total impunidad de lo que vivimos el terrorismo de Estado por casi 17 años. En la impunidad, murió por su edad, tranquilamente en su casa. Lo lamentable es que nunca se pudo juzgar por ser cómplice. El diputado Tucapel Jiménez, hijo del sindicalista Tucapel Jiménez, quien fue asesinado por la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército el 25 de febrero de 1982, sostuvo que ella se va rodeada de sus familiares, a diferencia de lo que ocurrió con las víctimas de la dictadura. Ella se va rodeada de sus familiares, a diferencia de los nuestros que fueron asesinados cobardemente. Nunca se sabrá fehacientemente cuál fue su rol en los bienes de SEMA Chile, por ejemplo, cuál fue su rol que tuvo con la violación a los derechos humanos que ocurrieron bajo la dictadura de su esposo. A través de redes sociales, por ejemplo, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, agregó que ha muerto una de las figuras centrales del pinochetismo, promotora de la división y el odio en el país. Lucía Iriart, junto a su marido, serán recordados en la historia de Chile por el daño y el horror al que sometieron al pueblo durante 17 años de dictadura. Eso es lo que puso la parlamentaria. El senador electo del Partido Comunista y actual diputado, Daniel Núñez, dijo estar sorprendido que Iriart nunca haya pedido perdón por las violaciones a los derechos humanos. Lo que a mí más me impacta es que Lucía Iriart nunca pidió perdón por haber avalado y ser una protagonista de la dictadura militar. Nunca dijo una palabra de disculpa por las terribles violaciones a los derechos humanos, también por los casos de corrupción en que ella se involucró, y eso obviamente es algo que uno no puede dejar de recordar en este momento. Personalidades políticas o del mundo en general que por muchos años, incluso al inicio de los 90, básicamente antes del caso Ritz, que hablaban que eran muy cercanos a la familia Pinochet. La verdad que ayer apagaron los teléfonos, no contestaban, no querían hablar. Sí hubo uno que, fiel a su estilo, habló, el senador Moreira.
Uno de los más cercanos a la familia Pinochet-Iriart, que es el senador Iván Moreira, en conversación con nuestro medio asociado CNN Chile, criticó a las personas y organizaciones que celebran su muerte y catalogó a la ex colaboradora de la dictadura como una de las personas más relevantes del siglo XX. Me llama mucho la atención este espíritu de tanta odiosidad después de 40 años de personas que dicen defender los derechos humanos, celebran la muerte de una persona. Ella acompañó al general Pinochet, pero la señora Lucía fue sin duda uno de los personajes más relevantes del siglo XX en la historia de Chile y fue una persona muy comprometida con la parte social. Entonces no se le puede vincular con lo que haya hecho o no haya hecho el gobierno militar. Los más jóvenes, bueno, en colegio probablemente se habló, en la casa, en los círculos más íntimos probablemente se hizo algún análisis de quién era Lucía Iriart. Muchas mujeres, los 80, imitaban, estaban muy pendientes de qué doña Lucía qué se iba a poner, el corte de pelo, que si se ponía un abrigo largo en invierno, un pañuelo de seda, que algún... ¿cómo se llama? ¿Prendedor? Un prendedor, que usaba unos prendedores de repente bien visibles, que en la televisión de esa época de blanco y negro se veían, y bueno, las mujeres salían y se colocaban también los cortes de pelo al estilo Lucía o doña Lucía. Eso se daba a lo largo del país. La esposa de Augusto Pinochet Ugarte nació, ustedes lo mencionaban, en Antofagasta el 10 de diciembre de 1922, hija del abogado político radical Osvaldo Iriart y de su mamá Lucía Rodríguez. A los 10 años ella llegó a vivir a Santiago, donde cursó sus primeros estudios en un liceo en San Bernardo. En septiembre de 1942 su vida dio un vuelco, ya lo decíamos, cuando conoció al entonces subteniente del ejército, un delgado Augusto Pinochet, con quien finalmente se casó al año siguiente y tuvo 5 hijos. Lucía habría sido una de las personas que más influyó en la decisión, no en el golpe de Estado propiamente tal, sino en la decisión del general Pinochet para derrocar al presidente Salvador Allende aquel 11 de septiembre de 1973. Desde el inicio de la dictadura comenzó a aparecer en los medios de comunicación informando sobre las virtudes que tenía Augusto, catalogándola ella como una persona sin vicio o vicios menores y poquitos, decía cuando se refería a su marido. En entrevista con el medio de televisión español, de Radio y Televisión Española, el año 2007, afirmó que entregó su vida tras la asunción de Pinochet en el poder en Chile. Yo la verdad que entregué mi vida desde el momento que mi marido tomó la presidencia. Yo entregué mi vida al servicio de los demás. En ese documental, Lucía Iriart habla de la chauchera que les quedaba poca plata, que tenía que estirar la chauchera para poder llegar a fin de mes. Se quejó en esa entrevista con un periodista español sobre el tema económico, porque habían gastado, decía, mucha plata en abogados y otros posteriores a dejar el poder. En una de sus últimas apariciones públicas, el 25 de noviembre del año 2015, con motivo del centenario del natalicio Lucía Iriart, el natalicio de Augusto Pinochet, Lucía Iriart, en exclusivo para nuestro medio asociado CNN Chile, dijo que reconocer es algo que la historia tiene que registrar respecto a los actos, obviamente, que ellos tuvieron durante los 17 años. Es muy emocionante reconocer algo que la historia tiene que registrar. Y para mí muy emocionante espiritualmente, porque aunque es el día que él nació, pero de todas maneras todo lo que hizo quedó reflejado ahora. Ayer, cuando se conoció esta noticia, muchos celebraron en redes sociales porque, por ejemplo, Twitter o Instagram u otros con mensajes, hashtag murió la vieja, que era uno de los que más se reprodujo en Chile. Fue una noticia, pese a no estar confirmada oficialmente, una noticia de índole mundial. En medios usted lo podía encontrar en distintos portales, no solo de América, sino en Europa, respecto a la muerte de Lucía Iriart. Las cartas presidenciales hablaron, hay que decir que fueron muy prudentes, esperaron su tiempo para poder hablar ambos, tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast. ¿Y por qué esperaban? Para que haya una confirmación oficial. Gabriel Boric dijo: no celebro la impunidad ni la muerte.
trabajamos por la justicia y la vida digna, además de hablar efectivamente durante su acto de campaña. José Antonio Kast no habló en el acto de campaña públicamente, pero sí lo hizo con el Grupo Iberoamericana, y dijo: no quiero hacer un hecho político de esto, yo entiendo la preocupación de los medios y las miradas históricas, pero yo lo dejo como un hecho humano, dijo José Antonio Kast. Y dijo que no iba a ir, obviamente, o dio a entender que no iba a ir a ningún funeral. Dijo que tenía lejanía con la familia, que no la conocía. Y que eso era un evento privado, claro. Lucía Iriarte fue una mujer poderosísima, no tanto como hay algunos que extreman el ejemplo y dicen que casi que ella era la dictadora. No, por eso digo que si lo que se ha escrito, de todo lo que uno ha leído, es básicamente de que ella sí habría tenido una injerencia en decirle a Augusto Pinochet: tienes que participar, claro, pero no en la agenda de. Luego sí, activamente golpe en el gobierno, o sea, un piso completo para ella ahora está el Centro Cultural Gabriela Mistral, pero eso antes se llamaba Edificio Diego Portales y era un edificio que utilizaba esencialmente las personas que se desempeñaban en la administración pública de la dictadura. Porque la moneda estaba destruida. Estaba destruida. Un piso completo para ella, para todas las personas que trabajaban para ella. Muy poderosa, pero al mismo tiempo muy frustrada a nivel internacional. Evidentemente, en el momento en que la dictadura se conoce a nivel internacional, Pinochet y toda su familia, incluida ella, pasan a ser personas non gratas en muchos países, no pueden salir de Chile. Pero entonces, sí visitó la Casa Blanca, sí estuvo con Nancy Reagan, estuvo en el Salón Oval, le mostró el Patio de las Rosas, caminaron por los prados, o sea, algo que pocas personas pueden hacer, ella lo hizo con ese gobierno. Con el gobierno. También tuvo una invitación a Filipinas, que hay todo un evento también histórico en relación a ese evento, bueno, porque como digo, no podían llegar y salir por el rechazo que generaba la dictadura, y ella quería finalmente, o sea, el ejemplo, Nancy Reagan, y la invitan a Filipinas, tienen en algún minuto del vuelo que recargar combustible, les cobran el doble o el triple por hacer esa diligencia. Pinochet se enoja, cancelan el vuelo y se devuelve. Canciller Hernán Cubillos, en fin, etcétera. Y se entendió que era esa la molestia, pero era básicamente porque había presión internacional porque no salieran y no fueran bienvenidos los Pinochet y su familia. A ver, en ese episodio gobernaba Filipinas Ferdinando Marcos, claro, un dictador. Y por lo tanto lo que se entendía es que era un dictador que invitaba a otro dictador. Entonces, y con señoras también. Sí, que dicen que compartían la compulsión por los zapatos. Después se fue a ir a Nueva York y que tenía muchos zapatos. Pinochet no pudo salir desde el día 1 del país. O sea, ¿dónde iba Pinochet? A Paraguay. ¿Quién gobernaba en Paraguay? El general Stroessner. Sí. Entonces, podía salir muy poco. Hay que recordar toda la polémica que hubo cuando Pinochet visitó España con ocasión de la muerte del general Franco. O sea entonces este viaje a Filipinas era un viaje único, no era habitual. Entonces iba con periodistas, y resulta que el avión tuvo que dar media vuelta y volverse porque eran tantas las presiones que recibía Ferdinando Marcos que tuvo que volver. Y le echaron la culpa al canciller de la época, Hernán Cubillos, y resulta que el problema es que ella habló, Lucía Iriarte habló, y dicen que eso fue ya la última gota que rebalsó el vaso para que Hernán Cubillos tuviera que salir de esa situación. Otro recuerda lo que pasó con el coronel Alberto Lavé, que había sido un coronel muy famoso, porque cuando estuvo Fidel Castro durante el gobierno de Salvador Allende en Chile, el coronel Lavé no le rindió honores, como lo decía el protocolo, a Fidel Castro. Entonces después, cuando vino el golpe militar, este señor era una figura, fue alcalde, y cuando supo Lucía Iriarte que había tenido un desliz amoroso, simplemente, pese a todo lo que lo querían, imagínate, no había saludado a Fidel Castro, resulta que no se lo perdonó. También no se lo perdonó. Esto era peor que lo otro, y por lo tanto no había perdón posible. Ella, como le decíamos, mantuvo la relación con el general Contreras, no tenía muchas relaciones con Jaime Guzmán, y siempre defendió el golpe absolutamente. Manejó SEMA Chile con una cantidad de gente que había. SEMA Chile llegó a tener más de 300 propiedades. Era una organización gigantesca. Incluidas plazas de algunas comunas. Plaza. Sí. La plaza de armas de una ciudad era de SEMA Chile. Eso se supo hace no mucho tiempo como parte también de la investigación en su contra. SEMA Chile no nace en dictadura, o por lo menos no en la dictadura de Pinochet, nace antes con Carlos Ibáñez del Campo, pero es evidentemente Lucía Iriarte quien le da ese impulso. Participaban activamente en el reorigen, digamos, de SEMA Chile las mujeres de militares. Se decía en la época que muchas de ellas participaban, aunque no querían, porque sentían que eso les daba un plus finalmente
a las carreras de sus maridos, pero lo cierto es que a nivel de mujeres civiles, digámoslo así, efectivamente muchas mujeres participaron de esos talleres de SEMA Chile, centros de madres, se les decía en la época. 45.000 voluntarias. Eso iba a decir, O sea, más de 40.000, y que incluso desfilaban y se cortaban el pelo también igual que... Oye, a propósito de eso, para no dejarlo pasar, mira, lo que pasa es que dicen que, a propósito de lo que tú dices, de la ropa, el peinado, los zapatos, dicen que doña Lucía no permitía que otra época, pues no era que uno compraba directo en China, llegaban las cosas acá a Santiago, se derivaban, te compraba un abrigo y te duraba a las 20 regiones. años, no como hoy día que... Además, los zapatos duraban un poco más. Cada vez que llegaban nuevas colecciones de ropa de mujer, de señora, Lucía Iriart exigía que a ella le dejaran ver primero lo que llegaba. Si a ella le gustaba algo, cualquier cosa, un par de zapatos, una chaqueta, un abrigo, no se podía vender ese mismo abrigo en un año a ninguna otra señora. Ninguna otra mujer de Chile podía usar el mismo par de zapatos, por un año por lo menos. Lo mismo con otro tipo de cosas, lo mismo el peinado que tenía. Ella tenía personas que estaban constantemente con ella, que uno lo puede reconocer en celebridades, ¿no? Vestuaristas, peluquero, maquillador, fotógrafo. De ese tipo de hay más mujeres hasta el día de hoy que tienen sus propios maquilladores. Digo, claro, pues estamos hablando de una época, a ver, tú mencionabas La Casa del Ocurro, que tiene un excelente reportaje de Mónica González, la periodista Mónica González, que ella fue la que descubrió lo que estaban haciendo ahí en Lo Ocurro, cuando Chile estaba en una crisis económica y ellos estaban importando mármol de no sé dónde, en fin, para construir la casa. Finalmente ese reportaje es el que lleva a que nunca puedan habitar la Casa del Ocurro y pase directo al ejército. Oye, estaba sin investigaciones judiciales pendientes, ¿eh? Había terminado. La última había sido SEMA Chile y se había finalizado. Eso había terminado porque hasta hace poco, no hace mucho tiempo, SEMA todavía tenía 108 propiedades que les traspasó al Estado, 108, que fueron traspasadas al Estado y se habían terminado todo, o sea, murió sin investigaciones judiciales en contra de ella pendientes. Esto es una historia la que termina con la muerte de Lucía Iriart, obviamente. Se cierra ya y van quedando cada vez menos personajes de la época. También por el paso, bueno, estamos ya próximos a estar al año 2022. Lo último que se había sabido de ella era de estos avisos que se colocan con ocasión de avisos funerarios, con ocasión de la muerte de una persona. Sergio Onofre Jarpa. Exactamente, que falleció a causa del COVID. Sergio Onofre Jarpa tenía cerca de 100 años ya, 99, 98 años cuando falleció el año pasado, y que había sido ministro, bueno, había sido un político muy conocido del Partido Nacional, que había sido ministro del Interior de Pinochet. Falleció el año pasado a causa del COVID y estaba el aviso de Lucía Iriart, justamente un aviso de condolencia. Hay que decir, lo último, que ella sí se preocupó durante el acompañamiento en su calidad, entre comillas, de primera dama, de tener relaciones con políticos. Eso sí, ella era muy buena para visitar clubes, con la élite empresarial chilena también. Doña Lucía participaba en la hora del té, de las reuniones, las conversaciones con muchos. O sea, ella vivió lo que probablemente era su sueño, su anhelo, que era este reconocimiento de la élite chilena. Ella lo vivió durante esos, no diría 17 años, pero por lo menos 14 años. Aunque después se sintió absolutamente traicionada por la misma élite. Esa misma élite, abandonada completamente. Sí, solo insistir lo que mencionábamos en relación a lo que costó obtener declaraciones de personas que uno sabe que en su momento adhirieron a la dictadura, fueron parte de, la justifican, la entienden, en fin, y que ahora no querían decir nada al respecto. Argumentaban que no había una versión oficial, pero estaba claro lo que había pasado y no quisieron hablar. Y muchos que no se relacionan con la familia Pinochet. Ayer pasaron cosas. A ver. El general... Hubo momentos en que había que ratificar la noticia, obviamente, comprobarla, y no se sabía, la familia no hablaba, lo había dado CNN Chile, nosotros estamos intentando también saber por nuestro lado, y en algún momento Infogate.cl da a conocer una entrevista, una declaración del comandante en jefe del ejército, general Martínez, que dice que no ha muerto Lucía Iriart. O sea, el general Martínez, el DINE del ejército, o sea, la inteligencia, porque el general Martínez lo que hace inmediatamente es llamar al DINE, ¿no es cierto? Si ellos son los que tendrían que saber, andaban perdidos y en la estratosfera, o sea, no tenía idea el comandante en jefe del ejército, no tenía idea la inteligencia del ejército, tenía idea nada. Lo que también demuestra que
que había una separación entre la familia de Pinochet y el ejército, y el comandante en jefe del ejército, eso lo iba a separar. Yo creo que a lo mejor se cumple lo que ha dado a entender el comandante en jefe del ejército, que el general Pinochet forma parte de la... Sí, ahora, un detalle, una cosa no es que estén separados y otra cosa es que no sepa lo que ocurre en el país, teniendo un servicio de inteligencia a su disposición. Pero eso ya es otro. A lo mejor hay algunos que se inspiran es harina de otro costal. Harina de otro costal. Oiga, el funeral va a ser privado, lo dijo Marco Antonio Pinochet Iriart ayer. Dijo Marco Antonio que va a ser todo, se va a oficiar de una forma privada. No se dijo si ella la están velando, y de hecho vamos a ir a Lo Barnechea. Está Rodrigo Pino allá. Rodrigo, ¿ha habido movimiento durante esta jornada? Sí, hola, ¿cómo estás, Néstor? Ustedes los señalados, ha habido absoluto hermetismo acá en las afueras de esta residencia de Marco Antonio Pinochet. Está precisamente el cuerpo de Lucía Iriart acá en el sector de la comuna de Lo Barnechea. Ha habido algunos movimientos, de hecho viene llegando un vehículo en la cual ha habido mucho control vehicular, principalmente para quienes ingresan y salen desde este recinto. Hay llegado personas aparentemente pueden ser cercanos a la familia Pinochet, pero no ha habido mayor información al respecto. Solamente lo que se ha podido ratificar, que a eso de las 3 de esta mañana ingresó una carroza con un ataúd, con la finalidad obviamente de realizar todo lo que es el trabajo del velorio precisamente de Lucía Iriart. Este vehículo, esta carroza, salió 20 minutos después de las 13 de la madrugada sin este ataúd, por lo cual se presume que efectivamente los restos de Lucía Iriart están aún al interior de esta residencia acá en la comuna de Lo Barnechea, a la espera de lo que va a ser precisamente la familia respecto de sus funerales. Ha habido algunas especulaciones, nada oficial al respecto, en la cual se habla que precisamente el velorio de Lucía Iriart se realizaría en esta misma residencia, y posteriormente los restos de Lucía Iriart serían trasladados hasta un crematorio, aparentemente para lo que es el proceso de cremar su cuerpo y entregar una urna o un elemento precisamente para poder ser trasladado hacia lo que es la residencia de Los Boldos en la comuna de San Antonio, donde también están los restos de Augusto Pinochet. Pero recordemos, es solamente una información extraoficial, nada concreto. De hecho, la familia ha tenido un hermetismo. Solamente lo que se ha generado fue la declaración en horas de ayer del propio Marco Antonio Pinochet, y confirmó precisamente la muerte de Lucía Iriart, pero de ahí ha reiterado que la ceremonia ha sido o va a ser en absoluta privacidad, solamente con su núcleo familiar más cercano. Y por ahora lo que señalamos acá en esta residencia de la comuna de Lo Barnechea se ha mantenido con este control precisamente bastante estricto del sector de conserjería. Eso sí, hay presencia policial, hay un radiopatrullas de carabineros que ha estado realizando labores de vigilancia al interior de este recinto en horas de la madrugada. Se mantuvo este carro a eso de las 8 de la mañana, se hizo el cambio de turno de estos funcionarios policiales en otro vehículo policial, pero salvo eso no ha habido mayor movimiento acá en la comuna de Lo Barnechea. Bio, la radio. Ahí está Rodrigo Pino entonces en Lo Barnechea, va a permanecer ahí si es que hay novedades, pero lo cierto es que, de hecho aquí nos están diciendo, efectivamente sus restos van a ser cremados para ser luego depositada la ánfora junto a su marido, que va a ser todo esto una ceremonia muy privada de la familia, así lo ha dicho Marco Antonio. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor.